Listo, muchísimas gracias. Cualquier cosa, al final, pues, como decía Yuri, lo interesante es que discutamos. Muchas de las discusiones salen en preguntas. Lo interesante de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología es que más allá de certezas o más allá de encontrar verdades, pues lo que queremos es encontrar las condiciones de esas verdades y pues, digámoslo así, como encontramos consenso. Entonces, dicho eso, pues cualquier cosa al final lo podemos charlar, preguntas, ampliar sobre algún tema, sobre alguna noción, lo que sea, bienvenidos. Entonces, pues bienvenidos a la sesión inaugural del seminario permanente del Grupo de Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología y Medicina, que he titulado Introducción a la Sistemática Teratológica. ¿Con qué entidades queremos poblar nuestros mundos? Esta sesión no es de mi tesis, surge más bien de la pregunta, ¿qué pasa en nuestro campo después de la muerte de Latour? ¿Qué podemos hacer después de la teoría Actor-Red? Y esta fue mi evasiva forma de responder. Los estudios sociales de la ciencia son un campo plagado de diversas palabras de marginal uso. La mayor parte de las veces, en situaciones locales, siempre con definiciones inexactas, flexibles y a disposición de los problemas en cuestión. Sin embargo, hace unos 13 años, Bruno Latour revela el resultado más grande de una de sus investigaciones paralelas a la teoría Actor-Red, o actante rizoma, como en un punto quiso nombrarla. Este proyecto sería la investigación, el sondeo o la pesquisa de los modos de existencia. Un proyecto que, si bien no está plagado de definiciones de manual, presenta una cierta calidad de sistematicidad para la antropología de los modernos, como es su subtítulo. Una filosofía local, ya no a los problemas y a los despliegues concretos de los arreglos sociotécnicos, sino a una época con unas configuraciones concretas. A la sombra de la muerte de Latour y más recientemente de Michel Calón, el 28 de julio de este año, se me encarga presentar qué sucede después de los modos de existencia, como una actualización al software de la teoría Actor-Red, en palabras de Latour. ¿A qué nueva ola nos acercamos? El panorama es incierto y aunque la iniciativa de los modos de existencia tuviera un alcance muy limitado al envisionado por Latour como la concreción del parlamento de los objetos, estipulado en Nunca fuimos modernos, pues la teoría Actor-Red y sus derivas continúan siendo caminos investigativos de mucha fertilidad en el campo. Pero para refrescarnos, dejar una vez más entrar a lo inacible, lo desconocido, lo evanescente y lo momentáneo a lo que estamos acostumbrados, preparé una genealogía alternativa al campo, que he nombrado provisionalmente una sistemática teratológica. ¿Y son necesarias aún más palabras marginales en el campo? A lo mejor no, pero todas funcionan como herramientas de un kit de gran riqueza que podemos desplegar según el lugar donde estemos concretando nuestro análisis o síntesis, como quisiera proponerles. A la luz del proyecto de los modos de existencia como una sistematización más amplia del proyecto de semiótica material que propuso la teoría Actor-Red y compañía, no debemos entender sistema como entendemos estructura. Un sistema no es un arreglo estático de entidades y relaciones que prefiguran de forma ideal aquello que se repite una y otra vez en lo concreto. No debemos ir de nuevo a una sistemática hegeliana, aun cuando la fuerza de los modos de existencia parezca serlo. Una sistemática es el estudio de las relaciones de un todo relativo con sus partes y a la vez que la diada actor-red, en donde una red puede ser también un actor y un actor una red, un sistema compone sistemas como partes y es compuesto por partes. Y a esto se le denomina transductividad, la idea de que se puede ir a través de escalas teniendo en cuenta un actor como red o una red como actor. ¿Y por qué teratológica? Porque rastrea uso de la teratología, literalmente el estudio de los monstruos, como podemos ver acá, que enunciaron brevemente Latour y Calón en un momento temprano de la teoría de Actor-Red, en un artículo acerca del capitalismo. Y porque se inserta también en la promesa de los monstruos que preveía Donna Haraway. Es la interacción multiescalar y sintética de las partes y los todos heterogéneos. Esto es, como estamos acostumbrados, simétricos. Para ir después del proyecto de los modos de existencia de Latour y compañía, es importante ver la génesis de dicha categoría en Gilbert Simondon. Si bien también lo retoma de Etienne Soriot, quisiera concentrarme en Simondon. No es extraño para Latour retomar la vigencia de pensadores olvidados, como ya lo había hecho con Ludwig Fleck, James Lovelock o Teilhard de Chardin.
Esta vez puso en el foco a la tesis doctoral complementaria de Simondon, que vemos a la izquierda, el modo de existencia de los objetos técnicos. No obstante, este trabajo era la instancia en que los objetos técnicos de nuestra época, o más bien de los años 50, para Simondon, habían llegado a tal grado de sofisticación que era importante darles un lugar en su proyecto más grande, de su tesis principal, a la derecha, titulada La individuación a la luz de las nociones de forma y de información, ambas lanzadas en 1958. En este trabajo, Simondon pone manifiestamente a la ontología en el lugar central de las preocupaciones sociotécnicas de la época, e incluso afirma de manera muy familiar y recordándonos a Reensamblar lo Social de Latour de 2005 que la individuación, esta operación, es considerada como cosa a explicar y no como aquello en donde la explicación debe ser encontrada, refiriéndose a cómo es que una entidad llega a ser. Y esta es la vía sintética que se opone al análisis. El análisis descompone al todo para ver cómo funciona, abre la caja negra. Su estructura de equilibrio aparentemente estable es la apertura de la caja negra en una indagación del todo a las partes. La síntesis, como muy bien se sabe, por ejemplo, en matemáticas, por el otro lado, entiende al todo como no reducible a sus partes e intenta investigar cómo es que ese todo se puede componer para demostrar propiedades emergentes, como la sociedad, que Simondon investigará en la individuación colectiva al final de esta obra central de la individuación. No obstante, no es mi intención hacer una lectura comprensiva y extensa de Simondon, ni tampoco implicar que ya todo había sido dicho en él, sino de la misma manera que en el descubrimiento de Fleck no hizo de la historia social de la ciencia obsoleta en su relectura, nos permite conectarnos con sensibilidades preexistentes a nuestro campo, rastrear nuevas líneas filogenéticas de nuestro pensamiento en ausencia de sus padres más recientes, por lo cual revisaremos breves pasajes de la individuación para conectarlos con ejemplos más concretos de nuestro campo. Como sabemos, nuestro campo se articula en su mayoría de estudios de caso, por lo cual, si enuncio alguno con el cual no estén familiarizados, estaré muy contento de narrarlo con más detalle y con ayuda de ustedes en el espacio para preguntas. Hay un problema que va transversalmente en lo que Simondon llama la ayagmática y en los estudios sociales de la ciencia, que es cómo es que le damos fronteras a aquello que vemos. Hay fronteras más claras, como la de una célula, pero también hay fronteras menos claras como la de un electrón o la de una entidad médico-clínica. Cómo nacen como entidades en el recuento de los existentes en distintos sistemas de conocimiento, que es la ontología. La explicación de los estudios sociales de la ciencia suele recaer en los tipos de asociaciones que se dan entre distintos lugares de las bifurcaciones: naturaleza-cultura, ciencia-sociedad, humanos-no humanos, conocimiento científico-no científico, etc. Por lo que Simondon lo pone así: la relación no brota entre dos términos que ya serían individuos. Es un aspecto de la resonancia interna de un sistema de individuación. Y el verdadero principio de individuación es mediación, que supone generalmente dualidad original de los órdenes de magnitud y ausencia inicial de comunicación interactiva entre ellos. Luego, comunicación entre órdenes de magnitud y estabilización. Este modelo es muy similar a lo que describe la política ontológica de Lo y de Moll. Aquel conocimiento que se promulga dentro de un agenciamiento de método, su resonancia interna, solo puede ser estabilizado en un objeto fraccional a través de prácticas de coordinación, como lo dice Moll en el cuerpo múltiple. Esta sería la comunicación de la que habla Simondon. De la misma forma en que la aterosclerosis o la hepatopatía alcohólica surgen como entidades más o menos estables, en el consultorio, una vez se dictamina un diagnóstico, se le dan fronteras a un conjunto sintomático o cuadro clínico. Por lo tanto, no se trata de la entidad clínica preexistente y ya individuada que interactúa con un cuerpo anteriormente sano, sino como brota a la luz una entidad clínica en la mediación entre arreglos sociotécnicos, el cuerpo biológico, las prácticas médicas, los conocimientos especializados, los paraclínicos, la semiología médica, los médicos, el lugar, etc. Y procedo con otro ejemplo. Llega un bebé a urgencias al hospital y se sospecha deficiencia de vitamina 12, por lo cual se indagan posibles problemas de nutrición y no se encuentra nada. Por esto, se remite a un estudio genético para dar con la posible causa de la deficiencia de B12.
En la anamnesis se pregunta a los padres si su hijo de 6 meses de edad ya se sienta. Los padres miran con sorpresa. No, nuestro pediatra en Alemania nos dijo que primero gatearía y solo después se sentaría, y el bebé no se sienta. El niño, colombiano, había transitado por un agenciamiento de método distinto sobre el desarrollo del infante. Los niños colombianos se sientan y luego gatean, y los alemanes gatean primero. Podemos ver acá en las gráficas, a la izquierda pues está en alemán, pero a los 7 a 10 meses deberían gatear, a los 10 meses se sientan, y a la derecha pues es la guía de práctica clínica colombiana, en donde de los 3,5 a los 6 meses deberían sentarse y a los 9 gatear. La concreción en el estándar para el desarrollo normal del infante ya no es entidad estable y perpetua desde antes de su descubrimiento, sino un producto de relaciones que se inscriben de diversas maneras en localidades distintas, haciendo del conocimiento pediátrico colombiano y alemán casi el mismo objeto, pero nunca el mismo. De la misma forma en que los procesos de individuación de una disciplina determinan su resonancia interna, así también quiero localizar nuestra atención en nuestros problemas atajados en otras líneas filogenéticas disciplinarias, ampliando nuestro arsenal a lo que se sitúa por fuera del relato heurístico de la concreción de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Continúa Simondon. La información nunca está depositada en una forma que pueda estar dada. Es la tensión entre dos reales dispares, en la significación que surgirá cuando una operación de individuación descubra la dimensión según la cual dos reales dispares pueden devenir sistema. Esto es de suma importancia, pues toda sistemática nace de la asociación entre componentes diversos, heterogéneos. Ninguna máquina es gregaria, acumulación de solo engranajes, sino que dispone de distintos componentes que se acoplan a una lógica interna a la resonancia para el funcionamiento de un todo, y solo surge como un todo en el momento en que hay negociaciones para que puedan devenir sistemas. ¿A qué negociaciones me refiero? Aquellas con las que estamos acostumbrados, las negociaciones de Pasteur con la bacteria del anthrax, con los instrumentos para discernir ondas gravitacionales de movimientos telúricos suaves, la incapacidad de la electricité de France para negociar con el electrón un habitáculo seguro dentro de sus baterías en los años 80, no son dos entidades que preceden a las asociaciones, sino es la asociación la que permite que broten las entidades y dispongan de fronteras más o menos claras, se individúen como entidades sociales, técnicas, culturales, científicas, mágicas, etc. Para terminar con Simondon, un método semejante supone un postulado de naturaleza ontológica, al nivel de ser captado antes de toda individuación. El principio del tercero es excluido, por lo cual pues una sentencia solo puede ser verdadera o falsa, ningún tercero, solo o verdadera o falsa, y el principio de identidad, o sea, la lógica clásica, ya no se aplican. Estos principios solo se aplican al ser ya individuado y definen un ser empobrecido, separado en medio e individuo. No se aplican entonces al todo del ser, es decir, al conjunto posteriormente formado por el individuo y su medio, sino solamente a aquello que del ser preindividual se ha vuelto individuo. Y en este caso, el ejemplo se encuentra en el mismo texto de Simondon. En la primera parte de la individuación física, una vez que ya se ha peleado con el sustancialismo atomista y el hilimorfismo aristotélico-patrístico, formas de individuación de la filosofía, se centra en cómo es que se individúa una frecuencia de onda electromagnética. Sus fronteras no son extensivas, pues viajan hasta donde su energía se desvanezca poco a poco sin que no tiene ningún tipo de fronteras extensivas. Se desvanecen poco a poco, no se pueden hacer, o sea, no tiene una frontera de objeto, como se pensaría. Tienen fronteras intensivas, escalares, en un tono más acorde a la historia de las ideas que a historia social de la ciencia, no le podemos pedir tanto. Simondon muestra cómo distintas investigaciones en las ciencias físicas de fenómenos aparentemente dispares convergieron en lo que ahora entendemos como un continuo, el espectro electromagnético. Esto quiere decir que cada una de las bandas del espectro, infrarrojo, visible, ultravioleta, microondas, rayos X, rayos gamma, fue descubierta por separado según las cualidades que presenta una onda en dicho estado de energía, sus fronteras intensivas.
en donde incluso antes de la unificación de estas dentro del mismo fenómeno, hay frecuencias de rayos X y gamma que aún hoy se traslapan en sus cualidades, por lo cual la individuación responde a los efectos que tenga cada uno de los estados energéticos: calentar la comida, ver colores, ver huesos, ver calor, etc. Pero incluso las ondas decimétricas, como llamaban a las ondas de radio en su época, se separaban funcionalmente entre ondas de radio y ondas televisivas. Y aunque comparten propiedades y frecuencias de onda, su individuación responde al atributo técnico que se le confiere a cada una, haciendo de este tipo de categorización de los fenómenos que adquieren fronteras no el de la naturaleza, hablando a través del método científico, como los positivistas o materialistas más ingenuos, sino como un factice, también de Latour, hecho como fáctico y hecho como construido. Todo adquiere definición fronteriza en la síntesis entre cosa y medio como un proceso. Esta incipiente simetría generalizada en Simondon de poner un continuo a vivos y no vivos a través de toda la individuación, que va desde la individuación física, la biológica, hasta la viva, no la biológica sino la viva, y la de pues la individuación psíquica y la individuación colectiva en seres humanos, y pues después el modo de existencia de los objetos técnicos, animales, humanos y no humanos, técnica y cultura, naturaleza y sociedad, no es fortuita, y recae en su lectura de Norbert Wiener, fundador de la primera ciencia simétrica, la cibernética, en 1948. Esta disciplina nace con la intención de dotar de orden a un caosmos que había dejado como horizonte de la existencia la mecánica estadística a finales del siglo XIX, y tomarse la información, como una de las palabras clave en la tesis de Simondon, en serio, más allá de un atributo inmaterial de las cosas. Es la asociación y mediación entre las cosas. La cibernética encuentra su mayor fertilidad en los sistemas de información actuales, bajo la medición y el intento de computabilidad y simulación discreta de una realidad compleja y continua, y en la ecología, en la cual me voy a centrar ahora. El término ecología entra a los core estudios sociales de la ciencia, a los más centrales, en 1995, con un libro editado por la difunta Susan Listar, llamado Ecologies of Knowledge, Work and Politics in Science and Technology, el de la mitad. Y posteriormente es en 1999, con Politics of Nature de Latour, donde se inicia el proyecto de la ecología política. Starr, lectora del antropólogo y cibernetista Gregory Bateson y su esposa, la antropóloga Margaret Mead, sobre todo en sus textos conjuntos en la obra de la izquierda, Steps to an Ecology of Knowledge, de 1972, llegando a citar a Bateson en su artículo de 1999, La etnografía de una infraestructura. Aquello que puede ser estudiado es siempre una relación o una infinita regresión de relaciones, nunca una cosa. La ecología nace como un campo paralelo a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, desde las anotaciones sobre biología organicista de Joseph Needham y sobre todo después de la publicación de la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy en 1968. Cabe aclarar que Ludwig von Bertalanffy publica la teoría general de los sistemas en el 68 como el culmen de toda su obra, que empieza en los años 30. Y al igual que la mayoría de la obra de Needham, que también, como dato curioso, deja de ser biólogo, organicista, sobre todo para irse a vivir a China y estudiar la tecnología, la tecnología local china. Y podemos recoger parte de los orígenes de la ecología en el trabajo de Historia Social de la Ciencia y tesis doctoral de Donna Haraway de 1976, Crystals, Fabrics and Fields, Metaphors that Shape Embryos, recientemente traducida por Rara Avis en Argentina y dirigida por Evelyn Hutchinson. Como dice ahí, la invención de la ecología moderna se debe a él. Prominente ecólogo que mezclaba campos como la biología, la limnología, la cristalografía y la antropología en sus trabajos acerca del funcionamiento de sistemas bióticos y abióticos, esto quiere decir vivos y no vivos. Y es allí, en su sistemática y su interés por la relación comunidad mínima de análisis, en el proceso de concreción de aquello que entra en nuestro recuento del mundo de manera simétrica, que es parte de nuestra genealogía de sistemática teratológica.
También en la misma línea, la filosofía crítica sobre la cibernética, influenciada por Simondon, incluye la influencia de la dupla Deleuze y Guattari en los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, El Antiedipo del 72 y Mil Mesetas del 80, que ataja varios de los tropos que nos son familiares. En el 79, Latour y Woolgar indagan en la inscripción como aquel resultado de un hecho sociotécnico dentro de un laboratorio, una fábrica de hechos. Pero estos hechos, fuera de ser descubiertos de una vez y por todas de forma universal, deben viajar en testigos que son los artículos. Así, fuera de ser imágenes del mundo, el mapa a un territorio, son actantes dentro del mundo. Este mismo problema se sitúa en la meseta del rizoma que abre Mil Mesetas. Un libro intenta ser la imagen del mundo, pero se trata de insertarse como un objeto en el mundo. No es extraña para nadie la influencia de Deleuze y Guattari en Latour, diciendo él incluso que era un deleuziano hasta los tuétanos y preferir actante rizoma hasta que se dejó seducir por el acrónimo en inglés ANT en reensamblar lo social. No quiero adentrarme demasiado en los problemas de los estudios sociales de la ciencia que también atajan los autores de Capitalismo y Esquizofrenia, pues son conexiones más claras en otros lugares, y quisiera traer el interés a otras conexiones menos esperadas. En 2007, en la Universidad de Goldsmith, se juntaron 4 teóricos de la breve corriente llamada realismo especulativo, y aunque solo uno estuviera de acuerdo con la categoría, Graham Harman, todos vendrían y llegarían a puertos familiares dentro de los estudios sociales de la ciencia. Graham Harman, de los proponentes principales de la ontología orientada a los objetos, quien ha dedicado 2 libros a Latour y uno en contra de sus discípulos dentro de los estudios sociales de la ciencia, es quien más cercano fue a Latour de los 4, incluso participando en varios debates públicos con él e inspirando lo que Timothy Morton después llamaría la ecología oscura. Es quizás el más seducido por el proyecto de ontologías planas, o simétricas como solemos llamarle. Sin embargo, ontologías planas suele ser un apelativo negativo. Esto suele ser un insulto, por lo que Graham Harman varias veces ha dicho que él no hace ontologías planas, Latour también lo ha dicho, pero siempre orientado hacia el objeto, perdiendo de vista la relación como unidad mínima de análisis. Él está mirando el ser ya individuado, y por ende no siendo sistemático en los términos que esbozo aquí. Secundariamente, estaba Quentin Meillassoux, filósofo de las matemáticas, con especial interés en ir más allá del correlacionismo. Esta noción, de impronta cartesiana y kantiana, consiste en ver el mundo como un estímulo o reflejo de las cualidades de la mente humana, aquello que crea la barrera moderna entre sujeto y objeto. También estaba presente Ray Brassier, número 1 de Latour, enunciando, por supuesto, Latour no tiene reparos en reducir la razón al arbitraje, la ciencia a la costumbre, el conocimiento a la manipulación o la verdad a la fuerza. El verdadero objeto de su inspiración reduccionista no es la reducción per se, en el que se entrega desenfrenadamente, sino la explicación y el privilegio cognitivo otorgado a la explicación científica en particular. Su postura es la de un cientificismo absoluto, con la completa aprehensión de una naturaleza fría y no volitiva, contra lo que opondrá Latour en el proyecto de los modos de existencia de la moralidad. El modo de existencia, de la orientación, de los esfuerzos y las prácticas hacia ideales. Más allá de materia inerte, como sustancia primera de la existencia, que resuena en la crítica simondoniana al sustancialismo atomista, las cosas adquieren forma con orientaciones e informaciones diversas, no como el mero azar de la materia en conjunción gregaria. Y por último, se encontraría Ian Hamilton Grant, antivitalista, que recoge a Schelling y sucedáneos como materialistas en su concepto de naturaleza, de forma muy cercana a la lectura de Latour de José Alejandro Leal, que esperamos tener pronto en el repositorio, en contra de una naturaleza inerte, estructural y no sistémica, rítmica y cíclica, que es irrumpida por la contingencia humana y la cultura. Es en sí el primer motor de cambio que hace retumbar el Kant de la crítica del juicio, en donde la naturaleza es primer fuerza creadora. Esta idea será importantísima para la ecología política y la cosmopolítica que intentaron hacer Latour e Isabel Stengers. Estos últimos dos, Brassier y Grant, provienen de una estirpe de deleuzianos de la Universidad de Warwick en Reino Unido, muy conocidos en ambientes tanto tecnooptimistas como tecnopesimistas por igual. En el Centro de Investigación de Cultura Cibernética, CCRU por sus siglas en inglés, en donde se encontraban Nick Land, Sadie Plant, Mark Fisher, esos estaban insertos en el problema civilizatorio y temporal que sería la impronta de la cibernética de primer orden, la de Norbert Wiener, y que haría de la modernidad o el capitalismo un proceso irreversible.
Si bien Latour centró sus últimos años a la construcción de un verdadero parlamento de los objetos, la idea de anástrofe resuena en trabajos dentro del campo de los estudios sociales de la ciencia más recientes y que conecta a la ecología con el catastrofismo y su estudio, y que podemos ver en obras como Seguir con el problema de Donna Haraway, a la par de la prosa especulativa o abductiva de, por ejemplo, Anat Singh en El hongo al fin del mundo. Land y Plant se refieren a la catástrofe civilizatoria a mano del mismo proyecto civilizatorio como el pasado cayéndose a pedazos. La anástrofe es el futuro uniéndose. De la misma manera en que Donna Haraway y Anat Singh están pensando en el problema de precisamente cómo es que sucede algo después de este proceso irreversible. ¿Cómo es que se hace algo nuevo? ¿Con qué nuevas entidades queremos poblar nuestros mundos? Las condiciones de posibilidad que permiten que una entidad cualquiera continúe existiendo y operando en una red o sistema es lo que Latour menciona como las pruebas, los trials, a las que los objetos, prácticas o conocimientos se tienen que enfrentar para permanecer en la existencia, para reproducirse en el tiempo, pues no sucede por pura inercia. El modo de la reproducción, uno de los modos de existencia de los 15 hasta el momento, sin embargo, visto en retrospectiva, la condición de desaparición de una entidad es la condición de aparición de otra. Es la conclusión de un equilibrio metastable en términos de Simondon que permite que otra entidad se individúe. De la misma manera en que Donna Haraway habla de parentesco en Seguir con el problema, por ejemplo. Es la forma de concebir las cosas en su hechura, in the making. Sadie Plant, en solitario, por su lado, nos brinda el ciberfeminismo en la historia relatada en Zeros and Ones del 97, en donde pone de manifiesto el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría. El texto se centra en las invenciones de Ada Lovelace, primera programadora ya en el siglo XIX, y su aporte a la informática que posteriormente vemos las primeras definiciones de computadora, que se referían a grandes maquilas de cálculos complejos que realizaban humanos, y despedazados que cientos de mujeres tenían que realizar para poder escribir programas de guerra balística llamados tablas de disparos. En su recuento, inspirado tanto por la cibernética como por Deleuze y Guattari, vemos a las mujeres en los centros de cálculo de las potencias mundiales durante mediados del siglo XX como los transistores de una primera computadora de componentes humanos, hasta que se pudo automatizar su trabajo a ordenadores de cálculo más cercanos a nuestra definición de computadora. Este uso de los estudios feministas de tecnociencia es cercano a lo que John Law llama contexto en Después del método, aquello que opera en las fronteras de una red como información sobrante, como aquello que se conceptualiza solo como ausencia y hace resonar las preocupaciones de Norbert Wiener en The Human Use of Human Beings de 1950. Las diferencias entre máquina y humano son borrosas en estas infraestructuras, interés de gran importancia en la simetría generalizada. Mark Fisher, por el otro lado, en su tesis doctoral de 1999, primera vez publicada en 2018, Flatline Constructs, Gothic Materialism and Cybernetic Theory Fiction, se preocupa por la bifurcación entre lo vivo y lo no vivo, a través de obras de ficción como Neuromancer de William Gibson y el género de literatura gótica, incluso incluyendo la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels dentro de la literatura gótica. Pues para el gótico, la problemática más grande es la difícil distinción entre la vida y la muerte. Drácula, Frankenstein o el Golem de Praga son instancias de lo in vivo. En términos concretos, a Fisher le interesa la manera en que algo externo y solo estimulante, como por ejemplo los medios de comunicación, se insertan en nuestros cuerpos vivos y los hacen modular y operar de maneras deseables. Es una indagación en el control como finalidad última de la cibernética de primer orden y como mecanismos no vivos, redes telefónicas, mensajes en una pantalla, publicidad, industria cultural, internet, interactúan dentro de nuestra piel, haciendo de nuestro sistema nervioso central una entidad que es más externa que nuestra piel, con la que interactúa la comunicación. Después de transitar por preocupaciones teóricas cercanas, tanto anticipando como paralelamente a los STS en su ola de teoría actor-red, seguimos viendo la centralidad de Latour y compañía en nuestro campo y tampoco hace falta despedirnos de ellos. Se trata, por el contrario, de expandir nuestros horizontes explicativos en locaciones compatibles con nuestra forma de operar,
Incluso, diría yo, están en el material genético de las obras más notables de estudios sociales de la ciencia de hoy en día. Por supuesto que lamentamos mucho la muerte repentina de Susan Listar a sus 55 años en 2010, pero podemos seguir su ejercicio de promiscuidad intelectual a la par de los ejercicios transdisciplinarios de Donna Haraway, María Puig de la Bella Casa, Anat Singh, Laura Tripaldi y una larga lista de estudios feministas de tecnociencia que han intentado cruzar las fronteras que pensábamos no teníamos. Fronteras que se han edificado al hacer de Latour un personaje de sus relatos heroicos, nuestro Pasteur. Los caminos están abiertos y despiden sistemática teratológica en todas direcciones. ¿Con qué entidades queremos poblar nuestros mundos? ¿Qué sucede después de los modos de existencia? Podemos colaborar en el proyecto a través de su página web, que aún se encuentra, lo pueden ver a la izquierda. También podemos hacer parte de los ejercicios colaborativos que continúa haciendo el Media Lab en Sciences Politique Paris en su ausencia, a la derecha, o también podemos seguir nutriendo nuestra sistemática teratológica, poblando un mundo de monstruos evanescentes, momentáneos, hibridaciones, objetos parciales y herramientas de síntesis, no de análisis. También está el Institute for Postnatural Studies de España, como otro ejemplo, aunque bastante costoso. O el colectivo Arqueologías del Porvenir de Argentina. Pero para culminar, quisiera dejar un fragmento recuperado de la página web del proyecto de los modos de existencia y que nos hagamos un par de preguntas. Así podemos enriquecer nuestro campo en tantas orientaciones como puede haber asistentes acá. ¿Cuál es el vínculo entre la investigación sobre los modos de existencia y la teoría actor-red? Escribe ya Latour en la página web. Dado que ambos proyectos se han ejecutado en paralelo durante más de 25 años, es obvio que ambos tienen numerosas conexiones. Además, hemos mantenido una especie de compatibilidad de software entre ambos proyectos. Como resultado, todo programa de investigación que se ejecute en la teoría actor-red también debería ejecutarse en la investigación sobre los modos de existencia. Simplemente, dentro del proyecto de los modos de existencia, el enfoque teoría actor-red se convierte en un modo entre muchos, de los 15. Se denomina Net por Networks, redes. Es uno de los dos modos esenciales que hacen viable la investigación. El otro es prepositions, que como podemos ver, por ejemplo, en la interpretación de John Law de la teoría actor-red, siempre es una semiótica material. Está la materialidad, sus redes, las asociaciones y las preposiciones, que es los sentidos que brotan de esas asociaciones. La diferencia de énfasis radica en que la investigación basada en teoría actor-red se basa en la pregunta ¿qué se asocia con qué en el curso de la investigación? La multiplicidad y las sorpresas en las asociaciones son las condiciones de verdad inherentes a la red. Sin embargo, tal descripción no impide en absoluto que el investigador escuche otras condiciones de verdad, para las cuales la mera noción de estar asociado no basta. Aquí es donde el proyecto de los modos de existencia toma el relevo, pero solo después de haber realizado previamente una descripción cercana al atar. Habiendo leído esto, yo tendría unas preguntas no para allá, para que miremos en conjunto como campo, como comunidad académica, como lo quieran mirar, como para académicos. De acuerdo con el fragmento anterior, donde Latour subsume la teoría actor-red como un modo de existencia, ¿qué hay por ganar de esta estructura purificadora ya descartada en Nunca Fuimos Modernos? Un modelo explicativo radical es la solución a la convivencia en común, pues dado su manifiesto composicionista, o en el intento de su manifiesto composicionista, se pierde algo al ver dominios y no relaciones, sustantivos y no acciones, añade potencia explicativa a la teoría actor-red como método, permite visualizar algo que la teoría actor-red no permitiese. ¿Son necesarios o hemos adolecido de dominios en los estudios sociales de ciencia y tecnología? Referencias, por si quieren mirar algunas, de unas cuantas que he traído el día de hoy y pues sin más, muchas gracias.